Bien, buenas noches, muchachos, señoritas. Vamos a resolver este ejercicio de cálculo multivariable en la parte de diferenciales, ¿no? Es una sencilla aplicación y vamos a ver pues cómo es que mediante diferenciales podemos llegar a calcular el cambio de alguna función. Para este caso lo primero que voy a mencionar es las consideraciones, ¿no? Entonces podemos colocar, vamos a ver, considerando, ¿no? Vamos a poner aquí, a ver, estoy acá, considerando. ¿No? Considerando para esta parte, digamos, una función f de x, y que está para z, ¿correcto? Para z. ¿Cómo podemos calcular su diferencial? Bueno, es bien sencillo en realidad. Solamente tenemos que aplicar la derivada parcial, o sea, cuando digo diferencial de z es igual a quién? A la derivada parcial de f con respecto de x, diferencial de x, ¿ok? Más la derivada parcial de f con respecto de y, diferencial de y. Entonces, así lo podríamos interpretar, ¿no? La derivada parcial, ¿no? Perdón, la diferencial de la función. Ahora, lo único que tenemos que hacer, o en todo caso interpretar, por ejemplo, es que d de x básicamente viene a ser, o debe ser considerada como una variación, en el caso de un ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí, d de y es también con respecto a delta de y, es una variación. No te olvides, por favor, que en el fondo es x, el dato final, menos el dato inicial, ¿ok? Igual aquí, el y final menos el y inicial, ¿ok? El y inicial. Entonces, vamos a aplicarlo para este caso. Y dice lo siguiente: los promedios de bateo de béisbol están definidos por la función a x sobre y, donde x e y son números reales. Además, acá debe ser x mayor o igual que 0. Hay que corregir esta partecita. Mayor o igual que 0. Es el número de aciertos y y positivo es el número total de turnos de bateo. Y además se cumple que a está entre 0 y 1. Una cosita, son cantidades discretas, o sea, no hay acá como que, ¿no? 1,5 bateos o 2,3, no, son cantidades naturales, ¿no? Positivas, enteras. Entonces dice lo siguiente: usa diferenciales para estimar el cambio en el promedio de bateo si el número de aciertos aumenta de 60 a 62 y el número de turnos de bateo de 175 a 180. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este ejercicio? Bueno, es bien sencillo en realidad. Primero vamos a tabular estas partecitas, ¿ok? Decimos lo siguiente, por ejemplo, que x inicial, podemos decir que aquí, por ejemplo, cambia de 60 y ocurre que el x final es 62. Entonces, podemos decir que el delta de x vale ¿cuánto? Vale 2, ¿ok? Lo mismo para el caso de número de bateos, ¿no? Que debe ser y inicial, parte de cuánto dice aquí, 175. Y aquí debe ser pues el y final, que es a 180. Entonces tenemos aquí que el delta de y viene a ser ¿cuánto? Me parece que 5, ¿verdad? 5. Ahora vamos con la función en realidad, porque la función f de x, y viene a ser x sobre y. Entonces, cuando calculamos el d de z, vamos a colocar esta formulita. Aquí, mira. Esta la vamos a copiar porque esta es la parte teórica, ¿no? Entonces, para nuestro caso, ¿cómo aplicaríamos? Bueno, es muy sencillo. D de z es derivada parcial, ya no de f, con respecto de x. ¿De quién? De x sobre y. Más la derivada parcial con respecto de y. ¿De quién? Nuevamente de x sobre y. Faltaba un detalle, ¿no? Faltaba un pequeño detalle. Lo tengo que multiplicar por este diferencial. A ver, vamos a mover un ratito. Ahí está. Todo esto va para acá. No te olvides que es d de x, ¿no? Y esto de aquí se acomoda acá. Sería d de y. D de y. Como les digo, esto puede ser tratado como diferencial de x. Entonces lo reemplazo. Primero efectúo, perdón, la derivada parcial. Vamos a acomodar esto de aquí. Ahora sí. Entonces digo, diferencial de z es, ¿cuánto es la derivada o qué es la derivada? ¿Quién es la derivada de x sobre y con respecto de x? Derivada parcial. Esto es 1 sobre y, ¿correcto? Porque estamos considerando al y como una constante,
ya, 1 sobre y, ¿no? Más, en este caso lo voy a hacer en borrador para que se entienda mejor, ¿no? Cuando tengo derivada parcial de esta función, entonces recuerda que el x es tratado como una constante, entonces sale x, derivada parcial de 1 sobre y con respecto de y. Pero esto es como si se tratara de y a la menos 1. Entonces podemos decir que sería x por menos 1 por y a la menos 2. Entonces estamos hablando de ¿quién? De menos x sobre y al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a escribirlo aquí. Este es el proceso de derivada parcial. No te va a servir también del diferencial de x. Aquí vamos a colocar aquí, ¿ya? El diferencial de x más, bueno, que sería menos, ¿no? En todo caso, menos x sobre y al cuadrado diferencial de y. Ahí está, ¿no? Entonces ese sería el diferencial de z, de f de x, y. Ahora, bueno, pues tenemos que completar los datitos. Ojo, estos son las x iniciales. Por ejemplo, esto de aquí, inicial, este es el y inicial. Ojo, mucho cuidado con esto. Él también viene a ser el x inicial. Este señor viene a ser el delta de x. Y este también debe ser tratado como delta de y, porque al final son cambios, ¿no? Son cambios. Entonces lo reemplazo en mi, ¿no? Según mis datos. Entonces digo, diferencial de z, d de z, es igual a ¿quién? A ver. Y, ¿quién es y? Y debe ser el y inicial, ¿no? Entonces hablamos de 180, ¿no? 1 sobre 180, ¿verdad? 1 sobre... perdón, debe ser 175. El y inicial es 175. 1 sobre 175 multiplicada por la variación de x, que debe ser 2. ¿Correcto? Debe ser 2. Esto debe ser restado ¿con quién? Con menos el x inicial sería pues 60, ¿verdad? 60 entre y al cuadrado, bueno, esto debe ser 175 elevado al cuadrado, multiplicado por la variación de x, perdón, de y. ¿Cuánto es la variación de y? Sería 5, ¿verdad? Sería 5, entonces acá debe ser 5. Bueno, la calculadora, vamos a usar calculadora. A ver, ¿dónde está mi calculadora? Esto no demora mucho. Okay, esto no demora mucho. Sería 2 sobre 175 menos 60 por 5 entre a al cuadrado. Ya está. Entonces, aproximadamente, bueno, sale una fracción que sería 2 entre 1225, pero si lo ordeno como un número no decimal, hablamos de 1,63, digamos, ¿no? 63 por 10 a la menos 3. Entonces, esa es la variación del promedio. Mira, lo que quiere decir es lo siguiente. Que esa vendría a ser la variación del promedio cuando los aciertos aumentan en 2 y el número de bateos aumentan en 5. ¿Ok? Esto tiene gran diferencia con respecto al delta de z, que es básicamente evaluar funciones, ¿no? En la misma regla, pero parece que sería un poco más difícil aquí. Las diferenciales otorgan, ¿no? Esa facilidad de aproximarnos, obviamente, ¿no? Entonces dice el cambio en el promedio del bateo. Entonces esta debe ser la respuesta, ¿no? El delta de z no es otra cosa que ¿quién? El cambio, ¿no? Un pequeñísimo cambio en el promedio. Ojo que tengan mucho cuidado. En el fondo tengo que decir que es DDA, ¿no? El DDA. Un cambio diferencial, podríamos llamarlo. Ya está. Esa vendría a ser la respuesta a la primera pregunta. ¿Ok? Esa debe ser la primera pregunta. Ahora, vamos con la siguiente. Con el siguiente inciso. También está interesante el siguiente inciso. Esto es lo que me gustó de este ejercicio. Ya. Vamos a colocarlo aquí un ratito. Vamos a acomodarlo. Control C, Control V. Ahí está. Y podemos decir, si un bateador, dice lo siguiente, si un bateador tiene un promedio de bateo de A, digamos de 0,350, ya, bacán. El promedio decrece si el bateador no consigue tener un acierto. Si es así, ¿en cuánto decrece? Por otro lado,
¿El promedio aumenta si el bateador consigue un acierto? ¿Sí o no? Si es así, ¿en cuánto aumenta? Ya, entonces aquí vamos a valernos de esta expresión de la que hemos obtenido en cuanto a la derivada parcial. Me refiero a esta de aquí, sorry, a esta de aquí. ¿Ya? Esta nos va a ayudar para la siguiente, ¿no? Ya que está de una vez el diferencial opuesto. Ahora, miren por favor, es bien interesante. Tenemos el A. Un momentito. Tenemos que A dice que vale 0,350. Ya, bacán con eso. Ahora, esta parte que dice, ¿qué ocurre con el promedio si el bateador no consigue tener algún acierto? Ya. Recuerda que cuando tenemos la función A igual a X sobre Y, no te vayas a olvidar esto que es bien importante, ¿eh? Que X es el número de aciertos, ¿ok? Mientras que el Y es el número de turnos, ¿no? El número de turnos, ¿ok? Entonces, si supuestamente dice no consigue tener un acierto, quiere decir que la cantidad de aciertos permanece constante, ¿no? O sea, lo que me refiero es que, digamos, ¿no? En un turno, digamos, viene varios turnos, pero en el turno 30, ¿no? Hasta el turno 30, digamos que consigue 25 aciertos. Mira, aciertos. En el turno 31 no acierta, sigue con 25. En el turno 32 sigue con 25. En el turno 33 sigue con 25. Y así digamos que hasta el turno 40. ¿Ok? Sigue con 25. Entonces, lo que podemos decir de que no acierta ninguna, muchachos, es que en el fondo, ¿no? Hasta el último turno que se ha tabulado, la variación tiene que ser 0, pues. ¿No ves que la cantidad de aciertos permanece constante? Desde este punto, ojo, hablando de este punto, ¿no? No conseguir un acierto adicional significa que se mantiene constante. Entonces, por eso digo que la variación es 0, pues. No te vayas a olvidar, ¿ah? Cuando una cantidad permanece constante, su variación es 0. Si una cantidad aumenta, su variación es positiva. Y si una cantidad disminuye, su variación es negativa, ¿no? Entonces, de acuerdo al enunciado del problema, de acuerdo al enunciado, podemos decir lo siguiente. Como delta de x es igual a 0, entonces podemos decir d de z es igual a ¿quién? A 1 sobre y multiplicado por ¿quién? En este caso tiene que ser 0, pues porque d de x, que es lo mismo que delta de x, es 0, ¿no? Menos x por y al cuadrado d de y. Ahora, es evidente que esta cantidad se simplifica y tienes que la variación del promedio es ¿quién? Menos x sobre y, ¿no? Por d de y. Pero la pregunta es, entonces, profesor Eduardo, ¿para qué me sirve entonces el promedio actual? Bueno, el promedio actual es para revisar la cantidad, pues, ¿no? Vamos a copiar esto de aquí. ¿Cuánto vale 0,350 en fracción? Ahora voy a colocar 0,350. 7 sobre 20, ¿no? Digamos 7 sobre 20. Digamos, ¿no? Entonces, este viene a ser el número de aciertos. Ojo, el número de aciertos. Esto viene a ser el número de aciertos. Y esto de aquí viene a ser el número de turnos. Por lo menos tenemos la proporción. ¿Ok? Por lo menos tenemos la proporción. Entonces, podríamos tabularlo, ¿no? Digamos, por ejemplo, aquí, en este de z, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? Que en el dz es igual a ¿quién? A menos 7. Ojo que lo estoy tomando como dato inicial, por eso lo estoy incluyendo en la fórmula principal. Menos 7 sobre 20 al cuadrado por d de y. En este caso voy a colocar delta de y, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a colocar esto de aquí. 7 entre 20 al cuadrado, eso vale pues menos 0, digamos 0,175. 0,175, ¿no? Delta de y. ¿Qué significa esto? O sea, vamos a tratar de interpretar esto de aquí, ¿no? Vamos a bajar esto de aquí. Y decimos, pues, obviamente, ¿no? Que esto
de dz es esta cantidad, ¿no? Esta cantidad. Ya, pero ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué podemos interpretar con eso? Que a medida que tú vayas teniendo más turnos, mira, más turnos, digamos, ¿no? Pues, por ejemplo, si fuera del turno 35 al turno 36, ¿cuánto es de variación? ¿Cuántos turnos ha variado? 1. Entonces lo multiplicas por 1, ¿no? Si, por ejemplo, fuera del turno, digamos, del turno 35 al turno 40, ¿cuánto hay de variación? Delta de Y valdría 5. Acá colocas 5. Entonces, el promedio de bateo, ¿no? Va disminuyendo, ¿no? En esta proporción. Y obviamente, la cantidad que va variando de los bateos, o sea, delta de Y, ¿no? Hace que mientras más turnos haya, ¿no? La variación también aumente, pero obviamente el signo negativo hace que eso disminuya, ¿ok? Eso hace que disminuya, ¿ya? Recuerda, una variación negativa siempre significa pérdida. Si tú tienes, por ejemplo, 100 soles y acabas el día con 80 soles, tu variación ha sido menos 20. Y menos significa pérdida. Entonces, aquí, cuando tú vayas bateando en varios turnos y no aciertes en ninguna, obviamente que tu promedio va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo. Es como decir, pues, ¿no? Y obviamente, pues, que la variación, a ver, digamos acá, vamos a ver. Tu promedio va disminuyendo, mira, ¿no? Va disminuyendo y obviamente que la variación tiene que ser negativa, ¿sí o no? Tiene que ser negativa. Es como que, digamos, tú tienes tu promedio de notas, ¿no? Tienes, tienes 20, 20, 20, digamos, ¿no? ¿No? Tienes 20, 20, 20. Y de la nada sacas 10, 10, 10, 10. Entonces tu promedio con cada nueva práctica que sacas 10 va disminuyendo, ¿no? Entonces eso es lo que te quiere decir, o lo que te quiere hacer interpretar este ejercicio, ¿ok? Está muy interesante en realidad en el sentido de que está jugando pues con esto del incremento o la variación, ¿ok? Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? ¿Qué más dice? Sí, así, ¿en cuánto decrece? Bueno, decrece en esta proporción. Vamos a colocar aquí ya como respuesta. Vamos a colocar aquí. Decrece, ¿no? Decrece en esta. Decrece en esta proporción, ¿ok? En esta proporción, ¿ya? Ahora, vamos con la siguiente preguntita. Dice, por otro lado, ¿el promedio aumenta si el bateador consigue un acierto? Ah, mira, muy buena pregunta. A ver, vamos justamente con esta expresión de aquí, nuevamente. Vamos a borrar esto porque fastidia. Vamos a borrar esto porque fastidia. ¿Ok? Ya, entonces vamos a copiar nuevamente. Este es el inciso, digamos un inciso, ¿no? Primer inciso. Vamos con el siguiente inciso. Vamos aquí. Vamos a copiar esta fórmula. Y nos vamos para aquí. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, por otro lado, ¿el promedio aumenta si el bateador consigue un acierto? Si es así, ¿en cuánto aumenta? Ya, muy buena pregunta. Habíamos dicho también en esta parte, ¿no? Vamos a coger nuevamente estos datos numéricos. Vamos a copiar. Pero obviamente que la variación ahora sí va a estar a favor, ¿no? O sea, no es que falle siempre, en algún momento tiene que acertar. Entonces, a ver, vamos a reemplazarlo. Vamos aquí de z. 1 sobre y. Bueno, y en este caso lo estamos tratando como 20 por d de x menos 7 sobre 20 al cuadrado por d de y. Entonces tenemos d de z. Y aquí debe ser, bueno, 1 sobre 20 debe ser en, pues si lo trato como decimal, 0,05, ¿no? 0,05. 0,5 d de x menos, y esto ya tenía un número, ¿no? Debe ser 0,175 d de y.
Ya, ahí está. Vamos a reacomodarlo. Esto de aquí también. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Perfecto. Ahora, bueno, dice lo siguiente. El promedio aumenta si el bateador consigue un acierto. El promedio aumenta si el bateador consigue un acierto. Ojo que este es el promedio de donde partimos. ¿Ah? El promedio de donde partimos. Claro, si el bateador logra un acierto, esto de aquí va aumentando. Correcto, va aumentando. Y mira que esta cifra es mayor que este señor de aquí. O sea, cuando por ejemplo, la variación de X aumenta en 1, ¿qué va a ocurrir con la variación de turno también, pues, no? De Y también aumenta en 1. O sea, me refiero a que cuando va jugando, digamos, ¿no? Vamos a buscar aquí con amarillito. Digamos que tiene 30 aciertos en el turno 48. Ojo, acierto y turno. El siguiente turno es el turno 49 y de repente aumenta en 1. Acierta, digamos, ¿no? De repente también en el turno 50, ¿no? También acierta nuevamente. Mira, tiene una racha. Igual aquí. 51 y vuelve a batear y vuelve a ganar. Entonces 73. Entonces, conforme va aumentando, el promedio va, ¿no? El promedio va también incrementando, ¿sí o no? Pero mira a qué ritmo. Mientras que uno es 0,05, el otro es menos 0,175. ¿Ok? Entonces, aquí podemos decir que sí, si los aciertos aumentan, ¿no? El promedio también lo hace. ¿Ok? También lo hace. Entonces, a ver, aquí con 0,7, a ver, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? ¿En cuánto aumenta? ¿En cuánto aumentaría? Si dice si el bateador consigue un acierto, ya, si consigue un acierto, a ver, si delta de X vale 1, ya, ¿en cuánto aumenta? Entonces, si acierta en 1, él también sería, ¿no? También sería un delta de Y. Reemplazamos nada más, porque recuerda, el delta de Y es un turno más, nada más, un turno más, y un acierto lo aumenta, entonces, solo reemplazamos, a ver. Sería pues 0,05 menos 0,0175 de DZ. Sería 0,05 menos 0,0175. La variación de ese promedio sería 0,0325. ¿Ok? En eso aumentaría, pues mira, y ojo que la diferencial o la variación es positiva. Mucho cuidado. Si es positiva, entonces quiere decir que son buenas noticias. El promedio aumenta. ¿Ok? El promedio aumenta. Entonces vamos a acomodarlo acá todo bonito. Vamos con la pregunta. ¿En cuánto aumenta? Bueno, justamente. Vamos a colocar. Uy, pues desapareció un poquito un ratito. Vamos a esto. Entonces, respuesta. Con un acierto en el siguiente turno. ¿No? Aumenta. Pero dicho, el promedio aumenta. Aumenta en 0,0325. ¿No? Claro, ha comenzado una buena racha este jugador. ¿Ok? Y en este caso vamos con el último inciso. Dice lo siguiente, a ver, vamos a colocarlo aquí, este último inciso. Ajá, dice lo siguiente. A ver, aquí. Dice, la respuesta del ítem anterior depende del promedio de bateo actual. ¿Depende o no depende? ¿No? La respuesta es que yo diría que sí. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque es justamente el promedio de donde estamos sacando qué cosa. Vamos a colocar aquí ya. Entonces aquí vamos a responder. Voy a digitarlo de una vez. Mejor lo digito para que sea más rápido todavía la... ¿Ya?
aquí. A ver, vamos a digitar un poquito para que se vuelva blanquito y se pueda ver mejor. Ahí está. Ya. Ahí está. Ya está. Entonces, vamos a colocar acá la respuesta. Es afirmativa, coma, en el sentido de que tomamos como referencia los valores del numerador y denominador que origina el decimal. En este caso 7 para los aciertos y 20 para los turnos, ¿no? Sin ese dato inicial sería pues imposible hacer esos cálculos. Uy, se desapareció. Ahorita aparece, esta máquina medio se atora mientras voy arreglando esto de aquí. Ahí está, ¿no? Medio raro. Ya está. ¿Ya? Entonces, sí, la respuesta es afirmativa. Y lo puedes ver en el cálculo anterior. No hubiésemos podido tomar los valores. Me refiero a esto, mira. Al 7 y al 20 al 20. Recuerda que X y Y están en la expresión de la variación, ¿no? De la diferencial. Entonces, es con esos numeritos que estamos trabajando. Sí depende. La respuesta es que sí depende. ¿Ya? Para tomarlos como punto de corte. Muy bien, ha estado bonito e interesante el ejemplo, en realidad. Espero que se hayan logrado entender. Cualquier otra consulta normal, me la hacen. Tienen mi número, tienen mi contacto y, bueno, éxitos en sus exposiciones. Hasta luego. Gracias.